Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón, pero ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Muy buenos días, familia. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Calvary Chapel Roca de Gracia. Es muy bueno estar con ustedes hoy en esta mañana y poder alabar a nuestro Señor. Antes de empezar, ¿por qué no oramos juntos? Señor, gracias por este tiempo. Gracias que nosotros podemos venir ante ti clamándote, Señor, que nosotros podemos cantarte y en esas palabras que estamos cantando podemos derramar nuestros corazones a ti, Señor. Gracias porque eres un Dios que nos ama, Señor, y tú extiendes tu mano para que nosotros podamos tener una relación contigo personal e íntimo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese privilegio, Señor. Pedimos que en esta mañana tú seas glorificado y honrado, Señor, y que las palabras que cantamos puedan ser más de palabras y que sean deseos de nuestros corazones. Tú preparas una mesa para mí en presencia
creo que has vencido. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Aunque veo que soy rodeado por ti. Aunque veo que soy rodeado por ti. Aunque veo que soy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Aunque veo que soy rodeado. Aunque veo que soy rodeado por ti. Aunque veo que soy rodeado por ti. Aunque veo que soy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Aunque veo que soy rodeado por ti. Aunque veo que soy rodeado por ti. Aunque veo que soy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Amén. En esta semana he leído Juan 15. Bueno, es más, el Señor me acordó de esos versículos. Y Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruta, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Versículo 4 sigue: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y en esas siguientes canciones vamos a seguir cantando y adorando a nuestro Señor. Pero quería iniciar esta siguiente parte con las canciones que siguen, recordándonos que sin Él no podemos hacer nada. Nosotros necesitamos estar conectados al Señor. Nosotros necesitamos permanecer en Él. Y algunas veces es un esfuerzo, ¿sí? Porque el mundo puede estar llamándonos, quizá el mundo quiere distraernos, hay problemas y hay cosas que nos quitan la mirada de nuestro Señor. Pero Él nos recuerda en esta mañana que sin Él no podemos hacer nada. Entonces, si queremos dar fruto, si queremos hacer las cosas
hasta lo mínimo de cuidar una casa, hasta lo máximo de agradecerle en la forma que hablamos a los demás. La clave es permanecer en Él. Entonces, en esas siguientes canciones, quizá algunos van a ser nuevas canciones, quizá otros van a ser muy conocidos, pero les animo que pongan cuidado a las palabras. Si es una canción que no conoces, quiero que escuche con tu corazón qué dice las canciones, qué es el mensaje, el corazón detrás de estas canciones, y que realmente puede ser el deseo de nuestros corazones, que podemos confiar en el Señor, permanecer en Él y que Él nos pueda cambiar. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas,
lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá.
Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Ese es el deseo de nuestros corazones, que nosotros podemos menguar para que tú puedas crecer en nosotros, Señor. Pedimos hoy, este domingo, que nosotros te podemos conocer más, que realmente podemos conocer el autor de nuestra fe, Señor, y que podemos conocer el poder que está en ti, Señor, que realmente sin ti somos inútiles, por decirlo de esa forma, Señor. Si no estás en nuestras vidas, no podemos hacer nada, Señor. Entonces pedimos que nosotros podemos menguar para que tú crezcas en nosotros, Señor. Pedimos esto en tu santo nombre, Cristo. Amén. Hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a Calvary Chapel, Roca de Gracia. Mi nombre es Alex Fuentes y hoy continuamos nuestro estudio a través de la palabra. En esta ocasión, la segunda carta de Pedro, serie la cual hemos titulado Conocedores. Y hoy terminamos el primer capítulo, versículos 12 al versículo 21. Así que vayan alistando sus Biblias, Biblias digitales o allí impresas, y acompáñenme entonces en este tiempo de estudio. Oremos primero. Padre amado, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es el autor de nuestra fe. Él es el consumador de nuestra fe. Gracias, Jesús, porque tú te has revelado a nosotros, porque tú has venido a nosotros, porque tú obedeciste al Padre para cumplir con este propósito. Gracias porque nos dejaste un ayudador que hoy en día nos revela en tu palabra todo lo que podemos conocer de ti y más allá, Señor. Gracias te damos porque tú quieres que te conozcamos, Jesús, porque te muestras una y otra vez más. Permite que por medio de este tiempo, en tu palabra hoy, podamos hacer eso, conocerte más, un poquito más, Señor. Queremos enamorarnos cada vez más de ti, Señor. Eres bueno, eres grande, eres poderoso, eres majestuoso, eres bondadoso, eres misericordioso, eres verdadero, eres real. Te amamos, Jesús. Gracias por estar con nosotros en este tiempo y guiarnos en Él, por medio de tu Espíritu Santo. Te regalamos nuestra disposición. Es lo mínimo que podemos hacer para ser enseñados por ti. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, conocedores, nombre de la serie. El título de nuestra enseñanza hoy es Conocedores del autor de nuestra fe. Conocedores del autor de nuestra fe. Yo no sé a ustedes, pero a mí por lo menos me es fácil olvidar lo valioso que es nuestro conocimiento. A veces lo tomamos por sentado. Pero hay algo que quiero resaltar, y es que es por medio de lo que nosotros conocemos de Cristo que nos beneficiamos de quien Él es. ¿Sí? Es decir, si nosotros no sabemos nada de Cristo, ¿cómo podemos entonces creer en Él? ¿Cómo podemos aferrarnos a Él? ¿Cómo podemos confiar plenamente en lo que nos dice la Biblia? Nuestra fe en Cristo se basa en lo que nosotros conocemos de Cristo. El verdadero conocimiento y la verdadera fe van entrelazadas ahí, son inseparables. Por eso es necesario que lo conozcamos.
Vamos a la palabra, vamos a leer allí el capítulo 1, versículos del 12 al 21. Voy a leer en esta ocasión de la Nueva Versión Internacional. Dice así: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ya las sepan, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en esta verdad. Pedro nos dice aquí, y tengo una amiga que utiliza esta palabra, y cuando estaba preparando se me vino a la mente, ella decía un recorderis, recorderis, y entonces este es nuestro recorderis, recorderis, recorderis. Dice Pedro, es necesario que les dé ese recorderis, que recordemos, que recuerden ustedes, le dice Pedro a la temprana iglesia allí. Dice, y es importante, porque como les decía, se nos olvidan muchas veces las cosas esenciales, las cosas necesarias. Es importante que nosotros muchas veces vayamos a aquellas cosas que ya conocemos. Por ejemplo, un equipo de fútbol, antes de jugar un partido, hacen una práctica. Y cuando ellos hacen las prácticas, lo que se ponen a hacer allá son métodos que ya ellos conocen, son los mismos ejercicios que han hecho desde siempre, y son las cosas esenciales, las cosas básicas, los toques cortos, los toques largos. O sea, no hay jugada rara, nueva, innovadora que practican antes de comenzar un partido. Hacen las cosas esenciales. No podemos olvidarnos de esas cosas. Igualmente, nosotros vemos aquí en este versículo que es necesario que nosotros cada día tengamos estas cosas presentes. Jesús nos recuerda allí en la palabra cuando Él nos enseña a orar, o enseña a sus discípulos cuando les dicen, enséñanos a orar, maestro, y Él allá, Mateo 6, da ese patrón de oración que coloquialmente le decimos el Padre Nuestro, y dentro de esta oración o este patrón de oración está el
danos hoy nuestro pan de cada día. Si bien eso es necesario para nuestra provisión física diaria, es también necesaria para nuestra provisión espiritual diaria. Cada día debemos de recibir ese pan. El pan es algo muy básico, es algo muy esencial, es algo muy elemental, pero da vida, da energía, permite movernos. Y cuanto más la palabra de Dios, que es ese pan espiritual para nosotros. Jesús, que allí vemos en la palabra que es el pan de vida. Les comento, escucho de pastores que se desaniman porque una y otra vez tienen que recordar o están recordando a lo que van enseñando verdades que son básicas una y otra vez, estudio tras estudio, discipulado tras discipulado, y se pueden estar sintiendo desanimados porque son simplemente estas cosas recalcadas una y otra vez. Y también de esa misma forma he escuchado de cristianos veteranos que se han sentido incómodos. Y más allá que incómodos, a veces hasta resentirse, porque están en estas reuniones, en estos estudios bíblicos, en estos discipulados, y se les están diciendo cosas de nuevo para que pueden ser esenciales, que pueden ser básicas. Van a recibir un consejo y quieren recibir algo profundo, y lo que el consejero, el pastor, el líder les dice es: ¿abriste la Biblia? ¿En serio? Me desplacé para acá para que recibiera... sí, pero es necesario, y fíjense cuánto que en la misma palabra está la prescripción, y es de recordarnos una y otra vez. Necesitamos revisitar las cosas simples. ¿Cómo sabemos qué es esto? Pues no es sino echar para atrás, que es ver allí en los versículos 3 en adelante, que es precisamente de estas cosas esenciales de la fe a las cuales se refiere Pedro, ¿cierto? Como decíamos la semana pasada, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la fe, la devoción a Dios, el afecto fraternal, todas estas cosas son lo que tal vez consideraríamos cosas elementales o básicas de la fe. Y es necesario que el conocimiento y el recordar de estas cosas las revisitemos una y otra vez. Esto es lo que nosotros vemos aquí. Como dice una canción por ahí, por si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, al despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí yo lo que veo es Pedro diciendo, aquí se necesita un llamado de atención. Esto es una situación de urgencia. Urgencia. No voy a estar aquí mucho tiempo. Nos habla allá de este cuerpo el cual debe abandonar, en el que en este momento está, en este tiempo breve que le queda, nuestra carpa temporal, que es nuestro cuerpo. Y porque solo vamos a estar aquí X cantidad de tiempo, es necesario que nosotros tengamos este llamado de atención para que no desaprovechemos. Ahora, meras verdades básicas, recibimos eso como amonestación, porque como decíamos la semana pasada, es posible que lleguemos a un lugar nosotros como cristianos en que menospreciamos, que subvaloramos estas cosas básicas, esenciales, estas características esenciales de la fe. Es por agradecimiento que nosotros nos enfocamos en ella, es en adoración a Dios por ese agradecimiento, por la obra que Él ha cumplido en la cruz, que nosotros continuamente también revisitamos estas características para trabajar continuamente en ellas. Y versículo 15 nos dice:
también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, no era el recordatorio puntual para ese momento, sino que Él quiere que esto sea una condición continua para todos nosotros, para que no se nos olvide. Dice Él, seguiré recordándoles. O sea, es como una advertencia de una vez. O sea, los voy a molestar hoy y voy a seguir molestándolos con todo esto. Y espero no ser molestia, pero tal vez va a ser de molestia. Y así es. Si así es Pedro, que nos recuerda estas cosas, cuánto más Jesús quiere recordarnos estas cosas, porque Él mismo fue quien se entregó a nosotros. Esto nos trae a nuestro primer punto de hoy, que es el siguiente. Tenemos una relación con nuestro Creador, el autor de nuestra fe, porque Él siempre nos persigue. Él siempre nos persigue. Sí, si Pedro quiere insistir en esto, Jesús insiste en esto consistentemente, constantemente. Nosotros tenemos una relación con el autor de nuestra fe porque Él siempre nos busca. La fe que se basa en cualquier otra cosa que no sea la búsqueda de Dios es una fe construida en nuestra propia fuerza. Es una base insegura y que ciertamente fracasará una y otra vez. En Efesios capítulo 1 versículos 16 al 18 lo dice la palabra de esta forma. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría de revelación en el conocimiento de Él. Dice también, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De nuevo, aquí quiere Pablo animar a la iglesia allá en Éfeso, recordar estas cosas. Y él quiere que ellos continúen teniendo esta revelación, que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esto es algo que es, de nuevo, no pasivo, no de una ocasión, de una instancia, sino continua. Y Él, aquí nos dice que Él quiere dar esto a nosotros. Él es el autor de esto. En Isaías, capítulo 40, voy a citar varias citas bíblicas aquí para que los que están tomando nota ahí tengan listos sus cuadernos y sus esferos, bolígrafos, lápices, y voy a leerlas rápidamente, pero es resaltando el hecho de que Jesucristo quiere recordarnos esto y que no podemos olvidarnos de estas verdades. Él quiere una y otra vez llegar a nosotros insistentemente, a cambiarnos y a transformarnos, a llevarnos de nivel a nivel, a mantenernos con ese movimiento de inercia que hablábamos la semana pasada también en nuestro caminar. Ahora, Isaías capítulo 40 versículo 28, voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas en este caso. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Salmos 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Eterna es tu misericordia. Continúa. Juan 5, versículo 17. Pero él les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. El verbo es continuo, está trabajando Jesús. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta
el día de Cristo Jesús. La perfeccionará continuamente hasta el día. No termina esa obra. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 5 al 8. Porque en todo fuisteis enriquecidos con él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Continuamente nos va a estar confirmando en estas verdades, en estas características básicas, enriqueciéndonos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Nos dice acá, Jesús nos persigue una y otra vez, Él nos busca una y otra vez, Él no se cansa y Él quiere traer este recordatorio a nosotros. Ahora, surge una pregunta aquí. ¿Somos plenamente conscientes de la importancia de la exposición y la reexposición a la verdad del Evangelio? ¿Somos plenamente conscientes de la importancia a la exposición y reexposición de las verdades o la verdad del Evangelio? Segunda pregunta es, ¿cómo podría evitar la complacencia hacia aquella vieja historia? ¿Cómo podría evitar la complacencia hacia ella vieja historia? Por si acaso se me olvida, por si acaso se me escapa, por si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, dice aquella canción. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué les dice Pedro aquí? Que esto era su propia experiencia. Él había vivido todo esto en su pellejo. Él lo había visto con sus ojos, lo había escuchado con sus oídos, había tocado con sus manos, había estado en el mismo lugar con sus propios pies y bajo su propia energía había llegado allá. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él vio su majestad. Él vio sus maravillas, Él vio los milagros, Él vio cuando transformó agua en vino, Él vio cuando levantó a cojos, paralíticos, Él vio cuando sanó leprosos, Él vio cuando sanó a su suegra, Él vio cuando multiplicó panes y peces, Él vio pesca milagrosa, Él experimentó. Él estuvo allí en el momento en que Jesús se presentó después de haber resucitado. Él estuvo allá y tal vez el de mayor contundencia para Pedro estuvo en el momento allá en ese monte que hace referencia en el versículo 18 de la transfiguración, cuando Jesús es transfigurado y está en presencia de sus discípulos, está en presencia de los antiguos santos. Vamos a verlo ahorita más adelante, pero para los que están tomando nota, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9, encontramos uno de estos recuentos. En otros evangelios también lo vemos, pero principalmente allí. Versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y este es el evento al cual hace mención Pedro aquí, de esa transfiguración. Y en esa transfiguración se cumple una de las profecías sobre el Mesías, sobre Cristo, sobre Jesús, que está en Salmos capítulo 2, versículo 7, en el cual declara
allí en el Antiguo Testamento ese dicho: tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Dios Padre hacia Jesús enfrente de quienes estaban allí como testigos. Jesús mismo recibe aval del Padre. Dios Padre da testimonio de la autoridad que tiene Jesús aquí en estos momentos presentes ante estos testigos. Él es aprobado para la misión que está cumpliendo y que seguirá cumpliendo y que llevará a buen fin por el Padre. Versículo 18: y nosotros oímos esta voz envidiada del cielo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan oír audible la voz de Dios como Pedro y aquellos que estaban presentes la escucharon? Imagínense si ustedes escucharan la voz de Dios de esta forma. Porque el convencimiento, la autoridad con la que tal vez nos manejaríamos fuese distinta. Pero mantengan ese pensamiento ahí. Entonces dice Pedro aquí: y nosotros oímos esta voz envidiada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Nosotros, dice aquí, ¿quiénes? Pues estaba, dice allá, si nos vamos a ese recuento, allí en Mateo, estaban Moisés, estaba Elías y estaban los apóstoles. Dios había reunido a sus santos del pasado junto a sus santos en el presente para dar testimonio a los santos del futuro lo que él tenía que decir acerca de su Hijo Jesucristo. Dios había reunido a sus santos del pasado junto a sus santos del presente para dar testimonio a los santos del futuro lo que él tenía que decir de su Hijo amado Jesucristo. Algo más que vemos aquí en los versículos 16 al 18 es una verdad también con respecto a estos apóstoles. Porque Pedro habla aquí con esa autoridad. Y es el hecho de que hay uno de los requerimientos para ser un apóstol que nosotros vemos aquí. Y hay varios. En la carta, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 21 al 22, cuando están reunidos todos ellos allá y quieren escoger un reemplazo para Judas, aquí se encaja esta cita bíblica y es donde hacen referencia de cómo es que van a escoger este reemplazo. Allí están entonces los requerimientos más importantes para ser un apóstol. Entre ellos, haber estado presente durante todo el ministerio de Jesús, desde su bautizo allá con Juan hasta su ascensión en el cielo. Obviamente ha estado allá durante las enseñanzas, durante su muerte, durante su resurrección, durante todos los milagros o haber visto por lo menos que él hizo milagros y prodigios, cosas maravillosas que acabamos de mencionar. Eso es uno de los requerimientos. No solo el hecho de haber sido testigos de estos milagros, sino eventualmente haber sido comisionados y dados autoridad para hacer ellos mismos estos milagros, y unos inclusivemente más grandes de los que hizo Jesús mismo. Además de todo, debían de haber sido llamados directamente por Jesús. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque es importante notar que hay muchos hoy en día que llámense apóstoles. El apóstol, como lo vemos aquí ahorita, con este tipo de autoridad, es una persona muy puntual, o fueron unas personas muy puntuales, fue un número selecto de ellos, incluyendo a los 12, Judas incluido, después fuera Judas, pero entra su reemplazo y eventualmente se suma un otro que viene siendo Pablo, que vemos a través de la palabra también, definitivamente cumple con todos estos requisitos, excepto el haber estado ahí presente en el ministerio de Jesús, pero que es definitivamente comisionado por Jesús mismo, porque él es quien se le presenta a Pablo y lo llama por nombre y le enseña todo lo que tiene que enseñarle. Además da testimonio a otra persona de que él ha llamado a Pablo.
En fin, estos son requerimientos de un apóstol. Y entonces con esta autoridad es que Pedro nos está hablando a nosotros, le está hablando a la iglesia y deja este récord, este testimonio de lo que él ha visto, él ha experimentado, para recordarnos a nosotros la importancia de conocer a nuestro autor, al autor de nuestra fe. Y llegamos al segundo punto de hoy, y es el siguiente, tenemos una relación con nuestro Creador porque Él siempre se da a conocer. Él siempre se da a conocer. Pedro no solo vio el poder y venida, como dice aquí en la palabra, y la majestuosidad de Jesucristo, como nos dice en el versículo 16, sino que también oyó a Dios Todopoderoso para identificar y para testificar al mundo quién era su Rey, Jesucristo. Él escuchó, como les decía antes, esta voz, imagínense, esa autoridad para poder hacerlo. Jesús se dio a conocer plenamente a sus discípulos. Él se dio a conocer a otras personas afuera de esto. En la transfiguración, esto no ocurrió en privado, Él se dio a conocer. Jesús, cuando le hacían preguntas, Él no evadía las preguntas. Él daba a conocer no solo lo que Él pensaba, sino el corazón detrás de lo que Él pensaba. Jesús se da a conocer por cada uno de nosotros. Por eso podemos tener una relación. Pedro tenía una relación íntima con Jesús, por eso pudo experimentar todo esto. Nosotros podemos tener una relación íntima con Jesús y experimentar grandes y poderosas cosas también como las que Pedro y el resto de sus discípulos experimentaron. Ahora, surge una pregunta aquí también. ¿Qué diferencia haría en tu vida si estuvieras tan seguro como estaba Pedro del poder, de la venida y de la majestad de Jesús? Repito, ¿qué diferencia haría en tu vida si estuvieras tan seguro como estaba Pedro del poder, de la venida y de la majestad de Jesús? Segunda pregunta, ¿qué te impide compartir esa misma certeza que le cambió la vida a Pedro? ¿Qué te impide compartir esa misma certeza que le cambió la vida a Pedro? Versículo 19. Leemos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pausa allí. Primera parte del versículo, más segura, la palabra profética más segura. Sí, a pesar de los detractores de la Biblia, el ser testigos afirmaba hasta morir ese testimonio de Pedro y de los demás discípulos. ¿Sí? A pesar de que tenían personas que continuamente atacaban a aquellas verdades que ellos estaban declarando, ellos estaban tan afirmados en esto, porque habían experimentado en carne propia, porque habían visto con sus propios ojos, porque habían escuchado esa voz audible de Dios. Esto los motivaba a ellos a ser testigos hasta la muerte. Más adelante, y por eso es la palabra profética más segura, dice Pedro, ¿no? Ahora, más adelante aquí dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos que estar atentos. Tenemos que considerar el testimonio completo. No solo el testimonio de él y el resto de los discípulos, lo dice Pedro, sino también el testimonio profético. El testimonio profético es todo lo que el Antiguo Testamento nos dice con respecto al Mesías, a Jesús. Y eso es lo que dice él, que debemos de estar atentos a ello, considerarlo en gran manera. En el Antiguo Testamento hay más de 332 profecías que conciernen, que tienen que ver con el Mesías. Y de ellas hay personas que se han dedicado a hacer la matemática
de la probabilidad de que todas estas sean cumplidas por una persona, y las probabilidades son increíblemente chiquiticas. Saben que en números, entre más grande el número, pues más chiquita la probabilidad. ¿Listo? Hagamos este ejercicio. Con solo 8 de las 332, solo 8, o sea, no dejamos de cumplir 324, solo cumpliendo 8, la probabilidad es 1 en 100 cuatrillones. 100 cuatrillones. 1 en 100 cuatrillones. Es decir, 100 y 15 ceros después de eso. O 10 a la 17ª potencia. Ese número es enanito, diminuto, irreconocible. Y eso solo cumpliendo 8. Ahora imagínense 332 profecías del Mesías que hay o más de 332 que hay en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que nos apunta Pedro aquí? Es que Jesús es quien Él dice que es. Cuando Él se revela diciendo, yo soy, apuntando también a aquel Antiguo Testamento en el cual Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, o simplemente yo soy, como decíamos la semana pasada. Jesús alineándose con esta verdad también, entonces eso es verdad, no hay prueba que pueda decir a nadie, no fue Él quien Él dijo que era, a la luz de lo que acabamos de ver, de estas profecías y estas probabilidades. No vamos a entrar en las profecías como tal, porque estaríamos aquí muchísimo tiempo, pero de estudio se puede hacer, pueden hacer la búsqueda, las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, no solo eso, entonces ya Pedro nos ha dicho, testificamos nosotros, testifica el Antiguo Testamento y, más contundente que nada, testifica Dios mismo, Dios Padre. Lo escuchamos por medio de ese evento en el Monte Santo, en la Transfiguración. Entonces, a la luz de esto, por eso Pedro nos dice aquí, estén atentos al Antiguo Testamento. Si ahora nosotros nos ponemos a leer el Antiguo Testamento a la luz de que Cristo está allí de principio a fin, está empapado a través de la Escritura, el Antiguo Testamento, entonces el Antiguo Testamento tal vez para algunos de nosotros ya deja de ser tan, y no quisiera decir esta palabra, pero la digo porque la he escuchado, aburrido, inentendible, largo, repetitivo, y pongámosle otros adjetivos con los cuales personas le califican. Pero a la luz de esto, de que Cristo está allí, completamente impregnado a través del Antiguo Testamento, qué hermosura es el de ver cuando tú estás allá y lees una cita bíblica y esto como que está hablando de Jesús. Y de repente tú lees en el Nuevo Testamento y estás viendo en una de estas Biblias que tienen como letras al lado de unas citas bíblicas, y abajo ves y dice, esta está en Isaías 40, 30, what? Y vas allá y lees y esto es esto. Y hay apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento que también se le llaman cristofanías. Y es hermoso ver a Cristo allí. Y esto testifica de que Él es quien Él es y que Él se da de conocer no solo a sus discípulos, no solo a quienes andaban alrededor en estos momentos que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús, no solo a los escribas, a los saduceos y a los demás, sino que a todos nosotros. En el Antiguo Testamento Jesús también se nos revela. Qué grandiosa obra de Él, de darse a conocer como nuestro Salvador, como el autor de nuestra fe. Y además, Jesús también nos revela cosas del futuro. Él se da a conocer sobre lo que va a pasar más adelante. No es sino ir y leer Mateo, capítulos 24 y 25, por solo dar 2 capítulos de ejemplo. Hasta el día que esclarezca. Continuamente y hasta el fin, Él seguirá
revelándose a nosotros, seguirá dándose a conocer a nosotros. Vamos al versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque, versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay unas verdades bíblicas importantes que son resaltadas una y otra vez. Primera de ellas está aquí en el versículo 21, dice al final que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Todos los libros, los 66, cada capítulo, cada versículo, cada punto, cada espacio, todo inspirado por el Espíritu Santo. Es lo que nos está diciendo aquí. Y nada de ello fue porque un hombre quiso decir, yo quiero comunicar este mensaje. Eso es lo que nos dice aquí en el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No, todo lo que está dicho ahí, no solo inspirado por el Espíritu Santo, sino con un propósito puntual. Porque Dios quiso darnos a revelar exactamente esas cosas. Y nosotros vemos versículos que tal vez son extraños y decimos, ¿y esto como para qué? Por ejemplo, uno de aquellos libros que la gente dice aburrido, repetitivo. Números. ¿Cuántos de ustedes dicen o dirían, hoy me toca leer números? Comenzamos a leer números y voy a estar un mes leyendo números. Muchos cristianos, números. No, es hermoso, hermanos, hermanas. Leer números a mí me encanta porque veo lo detallista que es Dios. Lo detallista que es Dios está en los detalles más minúsculos. A Él le interesa todo. Y yo que soy tan cuadriculado, pues digo, hay alguien que también es cuadriculado como yo. Claro, Dios no es como yo. Ni yo como Él todavía. Y lejos de eso. Creo que, como dice aquí, Filipenses 1:6, cuando Jesucristo termine esa obra, tal vez tendré algo de cercanía a ello. Pero mientras tanto, puedo decir que me identifico con Dios en eso de cuadriculado. Pero Él es tan descuadriculado también como otras personas que no soy yo, porque no soy tan descuadriculado. Pero en fin, me identifico con eso. En esos detalles que hay en números, porque veo que Dios valora eso, yo valoro eso. Entonces, todo lo que Él quiere poner allí en su palabra, lo ha puesto por un propósito puntual. Ahora, tercer punto para hoy es el siguiente. Conocemos a Jesús a través de toda la Biblia. Mensaje que ha venido directamente de Él. Él ha dado este mensaje para todos nosotros, su Espíritu Santo, inspirándolo, y por medio de Él Jesús se revela a nosotros en toda la Biblia, de principio a fin, de cubierta a cubierta. Este mensaje del Evangelio verdaderamente viene directamente de Él. Y por eso nosotros podemos estar confiados, pero más que confiados, orgullosos inclusive. Te montas en la buseta, ahí, Biblia bajo el hombro, y la gente dirá, ahí viene el aleluya, ahí viene el santurrón, ahí va el que se cree, no importa. Porque tú estás confiado y tú estás orgulloso de que lo que tú cargas es la palabra de Dios. Y que si tú quieres escuchar de Dios, todo lo que tienes que hacer es coger, abrirlo, pedirle a Dios que te revele, que te dé el entendimiento, y Dios te va a hablar por medio de su palabra. Dios siempre habla por medio de su palabra. Dios siempre nos revela algo por medio de su palabra. Jesús siempre se da a conocer por medio de su palabra, a través de toda su palabra. La mayoría de los textos de teología les resulta útil, por lógica, comenzar afirmando cómo es que nosotros sabemos lo que sabemos de Dios. ¿Y por qué? Vamos a la Biblia para conocerle a Él. Es
lógico. Pero es también lógico que nosotros no solo veamos la Biblia como un libro literario, sino que lo veamos como lo que es, la palabra inspirada de Dios, la cual quiere Él utilizar para transformarnos. Tiene un poder transformativo en nuestras vidas. Ver a la Biblia como si fuera un buen libro, pero simplemente como si fuera un libro humano, es rechazar lo que la Biblia grita a los cuatro vientos de lo que ella sabe, dice que es, lo que afirma en todo lado, que es la palabra de Dios. Ahora, lo otro que vemos en este versículo, importantísimo, y no se nos puede escapar, regresando al versículo 20, entendiendo primero esto, y por eso lo dejo tal vez para el final, porque es uno de los puntos más importantes aquí, es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es lo que nos dice aquí. ¿Y qué significa esto? Que si nada de lo que fue escrito vino fuera de Dios, pues tampoco lo que está en ella es para interpretación fuera de Dios. La interpretación tiene que ser, así como la palabra en sí fue inspirada por el Espíritu Santo, la interpretación tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, tiene que ser traída por el Espíritu Santo y, además de todo, por ella misma. La Biblia se explica a sí misma. No tenemos que buscar a una persona que pensamos nosotros tenga mucho conocimiento para que nos diga qué es lo que la Biblia dice. La Biblia misma se interpreta a sí misma. Hay una palabra que me encanta utilizar aquí, que es la congruencia. Cuando nosotros comenzamos a ver la palabra y vemos un versículo puntual o un capítulo puntual y nosotros vemos que tiene que ver con este y encaja con este y todo tiene sentido, eso es la congruencia y nos da todo un mismo mensaje. La palabra nunca se contradice. No hay nada en la palabra que diga aquí dice que sí y en el mismo sentido, en el mismo contexto, con la misma situación, aquí va a decir que no. Las verdades bíblicas son verdades que no se dan para diferencia. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy presente. Entonces, no debe de ser para que alguien la interprete que no sea aparte de Dios. Si Dios mismo la inspiró, Dios mismo la debe de interpretar. ¿Sí? No hay nadie que le pueda dar mejor sentido a las palabras que yo estoy diciendo que yo mismo. Yo puedo estar comunicando un mensaje y ustedes pueden estar escuchando este mensaje, pero solo yo sé la intención, sé la necesidad, sé el deseo, sé el corazón, sé el propósito de lo que yo estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Igualmente Dios. Todo lo que dice Dios es para interpretación por medio de Dios mismo. Ahora, a la luz de esto, pensamos, entonces si así es, y Dios la ha inspirado, y Dios ha puesto todo esto, y Dios ha puesto todas estas profecías de Jesús en el Antiguo Testamento, y cumplidas en el Nuevo Testamento, y dadas nuevas en el Nuevo Testamento para un futuro, qué hermoso que nosotros disfrutemos de la totalidad de ella conociendo a Jesús. Ahora, pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿qué también disfrutas, como nos dice aquí la palabra, o se refiere a sí mismo en el Antiguo Testamento, la lámpara? ¿Qué también disfrutas la lámpara del Antiguo Testamento al revelar las maravillas de Cristo? ¿Qué también disfrutas la lámpara del Antiguo Testamento al revelar las maravillas de Cristo? ¿Cómo podrías intencionalmente llegar a un aprecio más profundo por Cristo en ambos testamentos? ¿Cómo podrías intencionalmente llegar a un aprecio más profundo por Cristo en ambos testamentos? Segunda pregunta. Ahora, quiero dejarlos con este pensamiento para cerrar. ¿Cuánto conoces a tu Salvador? ¿Cuánto conoces a tu Redentor? ¿Cuánto conoces a tu fortaleza,
¿Cuánto conoces a tu provisión? ¿Cuánto conoces a tu sabiduría? ¿Cuánto conoces a tu libertad? ¿Cuánto conoces a tu sanación? ¿Cuánto conoces a tu paz? ¿Cuánto conoces a tu Rey? ¿Tú lo conoces? Quiero que me acompañen a ver este corto video y después regresamos. La Biblia dice que mi Rey es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Este es mi Rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente a la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta de la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Sus palabras nos bastan. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Es incomprensible. Es invencible. Es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi Rey. Este es mi Rey. Este es nuestro Rey. Y mi pregunta es, ¿tú lo conoces? Si tú lo conoces, hoy te recuerdo quién Él es. Hoy su palabra te recuerda quién Él es, su grandeza, su majestad. Él quiere una y otra vez recordarte por si acaso se te olvida. Quiere recordarme por si acaso se me nubla. Regresemos a aquel lugar donde comenzó esa travesía de amor con Él. Pero si acaso tú no le conoces, Él quiere que le conozcas. Él se revela a ti. Búscalo. ¿Quieres buscarlo hoy? Solo tienes que decirle, Jesús, Jesús, quiero encontrarte, quiero conocerte. Para ello, tienes que reconocer que tú eres como yo lo era también y como todos aquí éramos antes,
hombres pecadores condenados a muerte. Pero ahora, aunque seguimos siendo hombres pecadores, ya no somos condenados a muerte porque hemos puesto nuestra fe en Él. Hemos reconocido que Él es Dios vivo, que Él es el Hijo amado, en quien el Padre estaba complacido, quien vino a quitar la mancha de nuestro pecado, a levantarnos de nuestra tumba espiritual, a dejarnos limpios y a continuamente transformarnos en nuevas creaciones. Y Él quiere hacer esa obra en ti. Recíbelo y vas a lograr conocerle. Si ese eres tú, simplemente quiero guiarte en una oración. No es la oración, no es una oración mágica que va a hacer esta obra. Es lo que está en tu corazón en este momento. El arrepentimiento de todo lo que tú has venido cargando en tu vida y tratado de hacer aparte de Dios. De un Dios que quiere darte la sabiduría para manejarte de una forma que es digna a Él y que trae provecho a toda la humanidad. Si ese eres tú, simplemente repite estas palabras después de mí. Jesús, quiero invitarte a que entres en mi corazón, a que cambies mi vida. Perdóname por la forma como te he herido, a la forma como he herido a mi familia, a mis amigos, a otras personas. Estoy arrepentido de cómo he vivido, pero quiero vivir de una forma distinta hoy. Necesito de tu ayuda. Necesito ser transformado por ti. Ayúdame a cumplir esto el resto de mis días, porque yo te seguiré. Gracias por darte a conocer a mí esta mañana. Quiero conocerte más. En el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Si esa persona eres tú, en pantalla ves unos teléfonos. Envíanos un mensaje. Llámanos. Queremos hablar contigo, queremos darte unas pautas, queremos darte unas indicaciones de cómo puedes conocerle más a Jesús, quien es el autor de tu fe, de hoy en día, de hoy en adelante. Para el resto de ustedes, hermanos, hermanas, que Dios les guarde, les bendiga y les renueve el celo por conocerle más a través de su palabra. Hasta la próxima. En este tiempo, en nuestra última canción, he elegido una canción que es un poco antigua para mí, que cantaba mucho en inglés, pero encontré la traducción en español, entonces estoy muy emocionada. Y el enfoque es Jesús y qué Él hizo en la cruz por su amor. Entonces, de nuevo, si quieren cantar conmigo, les invito a cantar. Si quieren poner cuidado de las letras, también les invito a hacer eso y reflexionar qué hizo Jesús para nosotros. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor.
para tomar la Santa